Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Qué bueno es el Señor que nuevamente nos permite estar conectados a través de este medio. El pastor Luis Ángel Díaz de Iglesia de Dios Generación de Salvación les saluda. Quiero preguntarles, ¿cuántas veces habremos fracasado en la vida? Yo pienso que ya se contarán por cientos o posiblemente por miles de ocasiones. Pero, ¿qué pensamientos de nosotros mismos y reacciones emocionales hemos pensado y hemos sentido en ese proceso de fracaso? ¿Qué hemos aprendido del fracaso? Que vendría a ser la pregunta más importantísima de todo esto. Este tipo de preguntas realmente son muy necesarias que todo líder nos la hagamos, por el hecho de que el fracaso viene a ser parte del proceso. Somos seres humanos y necesitamos entender que en algún momento, consciente o inconscientemente, vamos a dirigirnos hacia el fracaso. Creo que las temporadas de fracasos no solamente revelan nuestro carácter como líderes, sino que también presentan oportunidades. Y esto es muy importante, las oportunidades para aprender la lección. Como líderes espirituales necesitamos aceptar la responsabilidad. Y de eso quiero hablar en este tema como una primera parte, el aceptar su responsabilidad. Es crucial para el líder cristiano, cualquiera que sea su contexto de trabajo y servicio. El aceptar su responsabilidad viene a ser una acción necesaria porque hay muchos desafíos, muchas circunstancias que se dan alrededor de nuestro servicio como líderes. Y en 1 Crónicas 21:17, que es el pasaje que vamos a leer otro momento, ofrece una lección poderosa sobre el papel del líder ante los errores y las consecuencias de sus decisiones. Tenemos que hablar de errores porque somos seres humanos. Tenemos que hablar de consecuencias porque es así como cada uno de nosotros aprendemos. Obviamente nadie quisiera cometer errores, nadie tampoco quisiera tener consecuencias negativas, aunque sí nos agradan las consecuencias positivas. Pero tomamos decisiones y estas decisiones van a traer como consecuencia algo positivo o negativo. Luego vamos a enterarnos si fue un error o no lo fue. En el pasaje que vamos a leer, el rey David acepta su responsabilidad por el censo que ordenó hacer, una acción que fue vista como pecado ante Dios y trajo consecuencias muy graves al pueblo. ¿Cuántas veces nuestra decisión trajo como consecuencias algo que nosotros no queríamos? Es más, ni siquiera se nos ocurrió que podía suceder. Dice primer libro de Crónicas 21:17. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que mandó contar al pueblo? Yo mismo soy el que he pecado y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no sobre tu pueblo para plaga. Qué tremendo esto. Es decir, David se encuentra con una situación bien complicada. Cometió un grave error. El pasaje claramente lo señala. Aquí realmente David demuestra un ejemplo claro de aceptación de responsabilidad. No cualquier líder quiere aceptar la responsabilidad, sobre todo cuando trae consecuencias negativas. Pero realmente consecuencias vamos a tener por todo lo que nosotros realizamos. David, como dije hace un momento, es un ejemplo claro de aceptación de responsabilidad. Tenemos que aprender de David, porque como ser humano, pues obviamente se equivocó. La idea principal de este pasaje de 1 Crónicas, sobre todo el capítulo 21, para ubicarnos en el contexto, es la importancia de la obediencia a Dios y el reconocimiento del pecado y del arrepentimiento genuino, mostrando cómo Dios es justo al castigar el pecado, pero también es misericordioso al otorgar perdón y restauración a quien se arrepiente. Esto es una gran bendición para todos los seres humanos, por el hecho de que Dios nos da oportunidades de arrepentimiento, nos da oportunidades en las que podamos pedir perdón
Y como pago, como consecuencia, como una acción que nos traerá beneficio, es justamente su misericordia, porque nos otorga el perdón y la restauración. Entonces, como David, nosotros también hemos cometido muchos errores. Todos los seres humanos. El líder que diga que no ha cometido error está mintiendo, porque los seres humanos lamentablemente cometemos errores. Entonces, en este capítulo 23, de donde vamos a tomar la base para la reflexión de hoy, en este capítulo narra la historia del censo ordenado por el rey David, un acto que desagradó a Dios, ya que fue impulsado por el orgullo y la falta de confianza en la protección de Dios. Cuidado, cuidado. Realmente el orgullo y la falta de confianza para con Dios es una acción tan destructiva que solamente vemos las consecuencias hasta que ya estamos observando lo que está sucediendo. Entonces, en este capítulo del que hemos leído, que es el capítulo 21, hemos leído el versículo 17. En este capítulo nosotros encontramos que hay una acción errónea de parte de David y aquí se narra la historia del censo ordenada por el rey David, un acto, como dije hace un momento, que desagradó a Dios, ya que fue impulsado por el orgullo y la falta de confianza. Ahora, a partir de este episodio que encontramos en este capítulo, a partir de ese episodio podemos extraer enseñanzas sobre causas, sobre efectos, soluciones que encontramos en la palabra de Dios para todo líder cristiano. Quiero señalar lo primero y voy a abordar el aspecto de las causas. Aquí tiene que ver con decisiones impulsivas y falta de confianza en Dios. Este es un aspecto que viene a ser como un causante, como un detonante del problema. Es decir, la causa principal del problema fue que David tomó una decisión impulsiva al ordenar un censo del ejército sin la dirección ni aprobación de Dios. Esto realmente es bien complicado. Todo líder cristiano rinde cuentas directamente a Dios. Y es Dios el que se encarga de tratar con este líder o con la lideresa, sean hombres o mujeres, todos tenemos básicamente una responsabilidad delante de Dios. Entonces, esto parece haber sido motivado por una mezcla de orgullo, de autoconfianza, pero también una falta de fe en la protección de Dios. Yo pienso de que una de las tareas que nosotros tenemos que estar muy conscientes es el hecho de que la protección de Dios es una realidad. Aquí David tuvo pues un problema complicado y creo que si nosotros hubiéramos ido, la respuesta hubiera sido la misma, porque como se dice en un lenguaje muy popular, somos cortados con la misma tijera. Es decir, los seres humanos tenemos comportamientos iguales, no importa cuál sea la generación, sea hayan sido antepasados antiguos o sea en el futuro, el comportamiento del ser humano será básicamente el mismo. Por este motivo es que nosotros tenemos que evacuar de nuestra manera de ser el orgullo. Si bien es cierto, la autoconfianza es necesaria, pero que sea en un nivel saludable y que esta autoconfianza no desplace a Dios, que nuestra fe no se desplace de Dios hacia nosotros. Si bien es cierto, necesitamos fe en nosotros mismos, pero la fe fundamental que hará que todo cambie es la fe en Dios. Entonces la protección de Dios viene a ser una acción de parte de Dios que siempre le vamos a estar viendo. Y tenemos que creerla. Pero aparte de eso, prepararnos para poder lograr que esta protección de Dios sea cada vez más visible, cada vez más grande, cada vez más favorable, para que de esa forma el testimonio de lo que Dios quiera hacer en la vida de cada uno sea realmente visible. Ahora, un lugar, y este es otro aspecto que quiero señalar, en lugar de confiar en la fortaleza de Dios que le había dado en las batallas anteriores, David se enfocó en el poder militar humano. Como lo he señalado, cualquiera de nosotros
podía perfectamente haber cometido este tipo de errores. Pero resulta que David lo hace de tal forma que él cae en una situación lamentable por el hecho de que pues él consideró que era necesario tener la certeza de cuáles recursos, qué recursos era con los que él disponía. Pienso de que David, en su intento por querer ejercer su liderazgo, cometió un error muy, muy grave, y nosotros como líderes espirituales tenemos hoy que verificar cómo estamos en cuanto a nuestra confianza en Dios. ¿Cómo estamos? Creo que los recursos humanos que tenemos, recursos económicos, de repente pueden hacernos pensar que todo lo tenemos controlado. Pero recordemos que trabajamos para Dios. Por lo tanto, Satanás estará en contra de nosotros. Habrán fuerzas humanas, habrán fuerzas espirituales que se levantarán en contra de nosotros. Sea en una iglesia, familia, empresa, lo que sea, cualquier tipo de ejercicio que realice, vamos a tener una fuerza espiritual y humana contraria. Por lo tanto, tenemos que aprender a confiar en la fortaleza que Dios otorga a sus hijos. Hay alguna aplicación que quiero señalar en cuanto a esta primera sección. Y es una aplicación para el líder cristiano, porque estamos justamente hablando a líderes cristianos. Una causa común de error en el liderazgo cristiano es la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas o estrategias humanas en lugar de depender de Dios. Todos lo sabemos muy bien, que en toda respuesta de Dios hay elementos humanos y hay elementos espirituales. Hay escenarios donde Dios utiliza muchos elementos humanos, pero también está el toque de su milagro realizado en medio de ese contexto. Entonces nosotros tenemos que desarrollar nuestra confianza delante de Dios para evitar caer en la tentación de que vamos a terminar haciendo todo el proceso con nuestra fuerza y con nuestras estrategias. Y esto va para los profesionales, porque todos los que tenemos algún tipo de carrera universitaria o técnica, e inclusive en el área de teología, de repente podemos caer en el error de que somos expertos, de que conocemos todo lo que necesitamos para hacer nuestro rol, desempeñarlo y realizar una tarea de la mejor forma. Pero nosotros tenemos que continuar dependiendo de Dios, porque eso es lo que trae para nosotros el éxito. Otro aspecto que quiero señalar siempre como un aprendizaje importante es que los líderes deben evitar la trampa del orgullo o de basar su seguridad en números, en recursos o habilidades humanas. Si bien es cierto, los recursos, las habilidades, los números los necesitamos, pero nuestra confianza no debe de ser basada en eso. Obviamente tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que Él nos otorga, por todos los recursos que nos provee, pero no caigamos en la trampa de que estos aspectos, esto material, que estos recursos, que de esas habilidades humanas alimenten nuestro orgullo. Tenemos que mantenernos siempre humildes, y esta es una batalla continua, es una batalla permanente, por el hecho de que somos seres humanos tan frágiles que frente a una tentación que va orientada a nuestro orgullo, con mucha facilidad la dejamos entrar en nuestra vida. Tengamos ese cuidado. Ahora, hay una lección bíblica que quiero compartir con ustedes en base a este primer aspecto que estoy abordando, y lo encontramos en Proverbios capítulos 3, versículos 5 y 6. La enseñanza: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La toma de decisiones en el liderazgo debe de estar siempre fundamentada en la confianza en Dios, en la oración, buscando su voluntad antes de actuar. Esto nos traerá mucho beneficio. Si nuestro actuar está basado en la oración, entonces vamos a tener definitivamente el respaldo de parte del Señor. Hay un efecto que quiero señalar también, y es las consecuencias negativas para el pueblo. Hubo un efecto en esta situación. Las consecuencias las sufrió el pueblo. La decisión de David trajo como consecuencia una situación desastrosa.
Dios a través del profeta Gad le ofreció 3 opciones de castigo y David eligió que una plaga cayera sobre el pueblo, lo que resultó en la muerte de 70,000 personas. Aquí vemos cómo los errores de un líder no solo afectan a él, sino también a todos aquellos que están bajo su liderazgo. ¿Qué podemos reflexionar como una aplicación personal? Bueno, que las malas decisiones que el líder haga va a tener efectos devastadores en la comunidad que dirige, sea comunidad económica, sea comunidad religiosa o social, cualquier tipo de organización que sea. Las malas decisiones de un líder podrán traer efectos tan devastadores en la comunidad que puede dejarla básicamente casi terminada. Por otra parte, los líderes tienen la responsabilidad, o más bien dicho, tenemos la responsabilidad de considerar las repercusiones de nuestras decisiones y cómo van a afectar a otros. Nosotros no solamente tomamos decisiones por nosotros mismos. En las iglesias, los servidores de Dios no solo tomamos decisiones para nosotros. Las decisiones nuestras, sean pequeñas, medianas o grandes, van a terminar afectando a quienes servimos. El liderazgo implica también rendir cuentas no solo delante de Dios, sino también ante las personas a quienes servimos. Esta es una tarea muy delicada, pero tenemos que hacerla. Es importante que nuestra responsabilidad la entendamos de esa forma. Somos responsables delante de Dios, pero también frente a las personas a quienes estamos dirigiendo. La enseñanza bíblica que quiero compartir en cuanto a este punto lo encontramos en Santiago 3:1. Que nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Quienes tienen una posición de liderazgo espiritual, tenemos la responsabilidad mayor delante de Dios, ya que nuestras decisiones pueden influir de manera significativa en la vida de otros. Y no solamente en la vida espiritual, también en la vida económica, en la vida familiar, en la vida moral, ética, etc. Esto entonces nos lleva a nosotros a la necesidad de poder tomar en consideración todo lo que hemos estado dialogando. Es decir, si aceptamos nuestra responsabilidad, Dios tendrá misericordia, tal y como sucedió con David. Pero si no aceptamos nuestra responsabilidad, esto realmente traerá problemas graves. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que evaluar nuestra propia condición. Nuestra propia situación tenemos que evaluarla. Nosotros tenemos un papel fundamental que desarrollar. Y hay que aceptar los errores que cometemos. Y hay que aceptar las consecuencias que también van a venir. En este contexto, entonces, es un desafío para cada uno de nosotros que debemos de tomarlo muy en consideración. Hay consecuencias graves. Por lo tanto, cada uno de nosotros como líderes debemos de aceptar la responsabilidad que tenemos. Ser líder no es solamente sentirse halagado, sentirse querido por la gente. Realmente esto trae muchas otras situaciones. Recordemos que el fracaso está a la vuelta de la esquina. Recordemos que tanto lo que pensamos y lo que experimentamos en ese proceso de fracaso no nos va a afectar solo a nosotros, sino va a afectar a nuestro grupo familiar, a la iglesia, a la empresa, a la organización, etc. Entonces, es necesario aprender del fracaso. Es necesario aceptar nuestra responsabilidad para que de esta manera cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de lograr aprovechar esas temporadas que vienen a nuestra vida, sacarles el provecho adecuado para poder aprender lecciones importantes. Nos vemos posteriormente para la segunda parte del desarrollo de este tema. Bendiciones a todos.